Encerraron al humano con un depredador. Por la mañana, el depredador lo protegía como a un cachorro. Ahí estaba yo, inmovilizado como un pavo de Navidad en el puente del Vengeance of Zalcar, que por cierto tiene que ser el nombre más sobrecompensado de la historia galáctica. Quiero decir, ¿quién le pone a su transporte de prisioneros venganza? Es como llamar a tu minivan aplastador supremo de cráneos. Pero bueno, así funciona la psicología alienígena. La capitana Tara, 7 pies completos de decepción escamosa púrpura, me estaba sermoneando sobre el aire de mis faltas otra vez. Pensarías que después del discurso número 15 sobre traer vergüenza a la comunidad galáctica, habría captado la indirecta de que no estaba exactamente tomando notas. Pero no, ahí estaba, agitando sus 4 brazos como si dirigiera alguna orquesta cósmica de superioridad moral. Humano Jake Morrison, anunció con ese tono pomposo que los alienígenas usan cuando creen que están siendo oficiales. Ha sido hallado culpable de contrabandear mercancía a través de 17 sistemas estelares, evadir a la autoridad galáctica y la destrucción de 3 naves de cumplimiento. Técnicamente, interrumpí, porque aparentemente detesto vivir, solo destruí 2 naves. La tercera simplemente tenía un mantenimiento realmente malo. No es mi culpa que tu gente escatime en reparaciones del casco. La mirada que me dio podría haber alimentado una pequeña estación espacial, puro asco concentrado mezclado con la clase de confusión que se siente cuando tu cosmovisión se encuentra con un muro de ladrillo a toda velocidad. Verás, hay algo con los alienígenas, tienen esta adorable idea errónea sobre los humanos. Creen que somos algún tipo de especie blanda, blandita, de presa que tuvo suerte con la tecnología. Pequeñas cosas rosadas y débiles que tropezaron con los viajes espaciales por accidente. La clasificación oficial del Consejo Galáctico para la Tierra literalmente se traduce como granjeros de tierra inofensiva con delirios de grandeza, lo cual honestamente es exactamente como nos gusta. Serás transferido al sector 7, de máxima seguridad, continuó, aparentemente decidida a terminar su pequeño discurso. Quizá unos años rompiendo rocas en Gehenna Prime te enseñen el valor del comportamiento civilizado. No pude evitar sonreír. Gehenna Prime. ¡Qué tierno! He oído que sus cuotas de pollos de roca son bastante razonables, condiciones laborales muy humanas. El ojo de la capitana se contrajo. Los 4. Era como ver un letrero de neón sufriendo un ataque. Sin embargo, dijo, Io, aquí venía la mejor parte, debido al hacinamiento compartirás alojamiento de transporte con otro prisionero. He dado un par de vueltas por la galaxia, conozco ese tono. Es el tono de alguien que cree que está siendo muy listo. Es el tono de alguien a punto de entregar lo que considera una sentencia de muerte con negación plausible. Déjame adivinar, dije, ¿no será otro evasor de impuestos? Las mandíbulas de Tara chasquearon en lo que pasa por diversión alienígena. Tu compañero de celda es de Skarben, un guerrero de considerable reputación. Skarben, mundo de muerte número 3 en la lista galáctica de no visitar, justo detrás de ese planeta donde todo está en llamas y aquel que son solo rocas que gritan, hogar de algunos de los depredadores ápice más desagradables del espacio conocido. ¿Qué considerado? Respondí. Justo estaba pensando que a este viaje le faltaba más intento de asesinato. El guardia detrás de mí resopló, lo que le valió una mirada fulminante de la capitana. Incluso el músculo contratado pensó que esto era excesivo. Pero Velara estaba comprometida con su pequeño plan. Probablemente pensó que entregaría 2 problemas a Gehenna Prime en lugar de 3, un cadáver humano y un depredador muy satisfecho. Lo que ella no sabía, lo que ninguno sabía, era que los humanos habían compartido espacio con depredadores ápice durante unos 300.000 años. Los llamamos perros, gatos y compañeros de piso. Esto iba a ser divertido. Acabábamos de dejar atrás el desfile de bestias australianas, ese catálogo encuadernado de venenos elegantes, saltos imposibles y mandíbulas que te parten como galleta, cuando el intercom hizo ese crujido de máquina vieja que precede a las malas ideas con uniforme. La voz de la capitana llegó afilada, con ese timbre de quien quiere que el metal la obedezca por miedo, barrido de seguridad en 15 minutos. Prepararse para inspección. No era una ronda cualquiera, incluso un turista con jet lag lo habría notado en la forma en que vibraron los paneles.
Vi a Cristal alzar esas protuberancias laterales que en su especie hacen de orejas, ni siquiera sabía que las tenía hasta que vibraron como membranas tensas. Dijo, con su gravedad de montaña, esto no es horario habitual. Asentí sin levantar la vista del escondite improvisado donde guardaba mis baratijas prohibidas, empecé a recoger la tableta con documentales, el cable pelado que engañaba al sensor de presencia, el clip que había ascendido a la categoría de herramienta de precisión, y el último paquete de chocolatinas que no pensaba sacrificar a menos que volviera a necesitar domesticar una tormenta con azúcar. Si venían antes de tiempo era porque el plan alimentar al humano al depredador no había producido los restos que la capitana esperaba inventariar. Lo que me divertía, si soy honesto, era imaginar su rostro cuando viera que el bicho de 9 pies me hacía sombra, pero sin la intención de devorarla. Los pestillos cantaron con la precisión de un metrónomo militar y, en vez de 2 guardias aburridos con su lista, entraron 6 con armadura completa, visores polarizados, rifles de aturdimiento con la potencia subida a vamos a exagerar. Y, como cereza azucarada de un pastel de mala fe, la propia capitana 3 pasos detrás, rígida. Con esa máscara de neutralidad que solo usan quienes están deseando disfrutar de la tragedia. Me encontró sentado, con la espalda apoyada en el borde de la litera como si esperara room service, y algo en su cara chisporroteó, el tic de sus 4 ojos regresó con coreografía de neón cansado. Pero la escena que la desarmó fue otra. El Scarben plantado entre la puerta y yo, hombros como portones, cola baja, mirada fija, el tipo de presencia que obliga a la sala a recordar dónde está su piso. Los fusiles subieron un dedo más engatilló, y la capitana, que había venido a ver una limpieza, murmuró mi nombre con protocolo de sentencia. Le dije, sin moverme, estamos en mitad de un fascinante debate sobre conservación de fauna terrestre, quizá le interese el capítulo de hipopótamos. Dio 2 pasos, mandíbulas tensas, y escupió la conclusión que su guión pedía, la criatura debería haberte eliminado. La inocencia me quedó impecable, casi impecable. Yo, que tengo alergia a las conferencias forzadas, le respondí que qué comentario tan poco profesional para alguien que supuestamente protege la cadena de custodia. El primer guardia tosió, el segundo reajustó el seguro, el tercero miró a la capitana en busca de permiso para respirar. «Apártate, depredador», ordenó ella, y el aire se espesó. Hay sonidos que nacen por debajo de los tobillos y ascienden a través de ti como un ascensor lleno de malas noticias, el gruñido de Cristal fue de esos. No se lo lanzó al techo ni a la nada, se lo puso en el pecho a los 6, con una claridad sintáctica que cualquier especie comprende. El humano está bajo mi protección. Vi el temblor microscópico en el pulso de la capitana, su doctrina decía que Scarben no blinda presas. Jake Morrison no es presa, añadió él, y por un segundo me pregunté si el calor en mi esternón era orgullo o preinfarto, llamémosle orgullo para ahorrar en médicos. Sonreí, sin dientes, más administrativo que amenazante, confirmo el acta, señora, y, si no le importa, me gusta poner coordinador logístico en la tarjeta. La capitana creyó que la lógica se arregla con toneladas, saltó del plan A al plan Z sin peajes intermedios. Aturdir a ambos. Procedimiento de eyección. Se registrará como intento de fuga. El mundo se afiló. Si me hubieran pedido dibujar cómo se mueve un Scarben al entrar en combate, habría trazado un borrón con garras. La realidad fue más rápida. Un golpe de aire, la sombra multiplicada, un rugido que pareció traer avispas dentro de tubos resonantes, y el primer guardia dejó su arma antes de poder decidir si gritaba. Ahí entra el componente humano, no tenemos tamaño, no tenemos placas óseas, pero tenemos una relación creativa con el entorno. La rejilla de ventilación, por ejemplo, no estaba destinada a describir una parábola perfecta hacia la visera del segundo, lo hizo porque el metal respeta a quien sabe pedirle favor. El acoplamiento de potencia de la puerta no fue diseñado para gritar chispas y humo con 3 cables cruzados, obedeció a la retórica de mi hebilla, que cerró circuito donde jamás debió haberlo. Y el sistema de espuma, bendito sea el ingeniero que pensó en modo máxima presión, convirtió la celda en un glaciar inmediato, opaco, resbaladizo, donde los pasos de los que venían a mandar se transformaron en flaps torpes de peces fuera del agua. ¿La puerta?
Barritó Cristal mientras hacía eso que su linaje esculpió durante eones. Yo ya estaba con la mano dentro de las tripas del panel, encontrando con dedos la combinación que se aprende después de demasiadas noches en calabozos de distintas banderas. Ahí reside la mayor diferencia entre la tecnología humana y la alienígena. Nosotros construimos asumiendo que alguien intentará romper, forzar, pervertir usos. Ellos, que todos leerán el manual. La hoja se deslizó con un suspiro de alivio hidráulico. Me aparté y le hice un gesto a mi socio improbable, que sostenía a 2 armarios inconscientes como quien sujeta bolsas de mercado. La capitana había retrocedido hasta tocar el mamparo, la pistola le tiritaba en las manos, el dogma derramándosele por los bordes. Repetía imposible con una fe menguante. Crucé el umbral, con la espuma subiendo como marea blanca sobre botas y culatas, y dije, con la cortesía que da el cansancio, es momento de actualizar su base de datos. Humanos, solucionadores de problemas. Usted, ahora mismo, es un problema de navegación. Las alarmas de la nave decidieron que la música de ambiente debía ser de catástrofe. 3 timbres distintos describiendo, según los sensores, un incendio en una celda, una despresurización en la cubierta 12 y una pérdida atmosférica en bodega. Nada de eso era verdad, salvo la espuma. Todo lo demás era la consecuencia agradable de haber convencido a los subsistemas de que hablaran en dialectos contradictorios. Los pies resonaron sobre nuestras cabezas cuando los equipos de respuesta corrieron hacia 3 emergencias falsas a la vez. La confusión tiene el don de hacer que los pasillos midan el doble. Tomé la delantera por los corredores de mantenimiento, esos intestinos coloridos que ningún manual enseña a amar. Tuberías con franjas, cajas de derivación con pictogramas que prometen descargar su mal humor en cualquiera que no sepa lo que toca. ¿Cómo conoces el laberinto?, preguntó Cristal, abriendo paso con una delicadeza antitética a su volumen. Le dije que había trabajado, sin nómina, en 17 naves de esa clase, que cuando tu supervivencia depende de saber dónde se bifurca el aire y dónde la energía se hace pasillo, memorizas esquemas como si fueran oraciones. Los intercoms escupían partes contradictorios, detención asegurada, sin brecha, mantenimiento 7 inundado de retardante, sensores no confiables, y casi pude oír el crujir conceptual de una tripulación educada para creer en paneles que ahora cantaban óperas diferentes. Llegamos a una escotilla con pictogramas que decían lo de siempre, solo personal autorizado, en el idioma universal de la burocracia. Detrás estaba el espacio angosto que respira a través del panel de distribución del puente. Está sellada, dijo mi gigante, con esa curiosidad profesional que me encanta. Incluso los depredadores de Scarven respetan los buenos cierres. El multiherramienta hizo su parte, y la cerradura, que no conocía la palabra persistencia en humano, acabó pronunciándola. Dentro, el metal vibraba con la voz de la capitana, esta vez excedida de estrés. Quería partes, quería certezas, y solo recibía estadísticas en desacuerdo. Le hice a Cristal una cuenta atrás con dedos. Al 0, el panel salió volando como una cortina mal atornillada, y la irrupción tuvo 2 ritmos, yo rodando y levantándome junto a la consola principal, él atravesando la entrada grande con esa presencia que hace que la arquitectura considere su vocación de cueva. El puente es un teatro, hay quien se congela cuando las cortinas caen antes de tiempo, hay quien intenta encontrar un atrezo que no estaba en su marca. La mitad de la tripulación se transformó en estatua, la otra mitad metió mano a inexistentes armas reglamentarias, y la capitana emitió ese suspiro que solo produce el plástico al morir. Dije sorpresa sin crueldad, no era una venganza, era logística en hora punta. El navegante, criatura de ojos de más y columna de menos, buscó el botón que todas las cabinas tienen para avisar a nadie que ya estaba avisado. Una garra del tamaño de una pala de carga cayó con suavidad sobre su hombro y le enseñó la sabiduría de las manos quietas. Me senté en la silla de piloto con una naturalidad que me alarmó por lo bien que me quedó. Abrí navegación y comunicaciones con la seguridad que asume el sistema. Qué detalle, de que si has llegado ahí es porque debes, y modifiqué el rumbo como quien corrige una errata. Le expliqué a la capitana que Gehenna Prime me parecía una falta de gusto y que prefería destinos con buena comida, camas honradas, detalle no menor, ausencia total de tratados de extradición. Ella balbuceó piratería y motín como si fueran conjuro, le aclaré que ni lo uno ni lo otro,
préstamo temporal para resolver un desvío técnico. Y, ya que estábamos en familia, le mostré el manifiesto de carga que su propia burocracia decía llevar, conductos de plasma de grado militar disfrazados de equipamiento recreativo, una comedia contable que en mi país de origen llama la atención del inspector antes de que pueda terminar el café. No necesitaba amenazar, bastaba con describir. Los reglamentos del Consejo son un coral frío, bellos, rígidos, muy afilados cuando los giras contra quien los porta. Propuse un trato de adultos, nos deja poner rumbo a un puerto neutral, yo dejo que el manifiesto corrija solo su travesura y el universo continúa, menos ofendido. Cristal observaba, fascinado, para él, ver cómo un humano ejerce la fuerza sin músculo, con sellos, formularios, cláusulas, puntos y comas, era asistir a una cacería con plumas. Dijo, casi con reverencia, que esa era nuestra forma de dominio, hacer que la espada se quede en casa porque la pluma llenó la casilla exacta. La capitana, que venía armada de certezas, entendió que hoy tocaba supervivencia. No íbamos a matarlos, eso genera papeleo peor que el que ya había. Íbamos a salir con nuestro pellejo, si me daba tiempo, con la última chocolatina intacta. Introduje Freeport Station y los motores, obedientes, vibraron con el alivio del viajero que deja de ir a donde no quiere. Llegada en 18 horas, anuncié, como si estuviera pidiendo otra ronda en un bar. Al navegante se le escapó un chillido de bibliotecario, ¿bases culturales? Le sonreí con un futuro pequeño dentro, sí, actualicen la entrada de humano, no somos inofensivos, tampoco somos exclusivamente fieras. Somos, y aquí me aseguré de que mi sonrisa dejara fantasmas benévolos, creativos. Cuando el campo de estrellas se reordenó en la pantalla principal y las alarmas por fin eligieron dejar de ulular, sentí que el puente recuperaba el oxígeno de las decisiones sensatas. Entregué los mandos al piloto adjunto, devolví la mirada a la capitana, la suya ya no era de rencor, sino de esa curiosidad temerosa con la que se mira a un precipicio hermoso, y nos retiramos, Cristal y yo, por el mismo pasillo por el que horas antes habíamos llegado como inventario. La espuma seguía resbalando desde rejillas altas, amortiguando pasos y vergüenzas. Mi socio caminó medio paso por delante, todavía con el pulso dispuesto y la cola dibujando un arco que en su lengua dice alerta resuelta. Me dijo, sin bajar la voz, que aprobaba mis métodos de solución de problemas. Le respondí que apenas estábamos calentando y que, si el universo no se ofendía, tenía en mente un paseo por los intestinos de la nave para dejar a los sensores un pequeño recordatorio de humildad. Y así, con la certeza alegre de quien ha desmontado una trampa y ha convertido al cazador en lector, nos perdimos en los corredores de servicio, camino de un destino que, por una vez, llevaba nuestro nombre escrito en la línea correcta. Habíamos dejado atrás el puente en un estado de ópera bufa, con espuma colándose por cada rendija, sensores enloquecidos y una capitana que ya no sabía si gritaba órdenes o plegarias, y nos deslizamos por los pasillos de mantenimiento con esa tranquilidad que da saberse invisible en mitad de un incendio inventado. El Lucky Strike todavía no era nuestro, pero la nave que nos llevaba sí se sentía cada vez menos suya. Los corredores secundarios eran un laberinto lógico para cualquiera que hubiera aprendido los protocolos del Consejo. Para mí, eran como las calles de un barrio viejo donde había crecido y aprendido a encontrar atajos antes de que llegara la patrulla. A cada esquina, mi socio de 9 pies comprobaba con un movimiento suave que no nos siguiera nada con uniforme, y cada vez que su cola se alzaba yo ya sabía que alguien, en alguna parte, estaba perdiendo la calma intentando responder a emergencias inexistentes. El aire olía a ozono, a cable tenso y a pintura recalentada, porque cuando convences a los sistemas de que existen 3 catástrofes a la vez, las consolas empiezan a sudar de pura confusión. El intercom seguía escupiendo partes contradictorios, incendio sofocado en nivel de detención, pero también atmósfera comprometida en cubierta 12 y mantenimiento 7 aislado por fuga química. Me reí en silencio, era música para mis oídos, el equivalente digital de ver a un burócrata perder sus formularios en un tornado. Cristal me observaba con esos ojos de linterna, intentando descifrar cómo un humano podía disfrutar tanto del caos. Le expliqué en voz baja que a nuestra especie le gusta resolver problemas, especialmente los que fabricamos nosotros mismos.
Avanzamos hasta una compuerta marcada con pictogramas que, incluso sin traducción, gritaban prohibido. Justo lo que necesitábamos. Detrás estaría el pulmón eléctrico que alimentaba al puente. Coloqué la multiherramienta contra el cierre y mientras trabajaba le conté a mi compañero otro de esos dichos que tanto le desconcertaban: si no hay ventana, fabrícala. Se quedó inmóvil, grabando la frase en su memoria como si fuera un principio de combate. Cuando el pestillo cedió, empujó primero su cuerpo descomunal y luego me dio espacio. El nicho olía a metal caliente y aislamiento chamuscado, y al otro lado se escuchaba la voz de la capitana, crispada como un cable pelado. Pedía informes, recibía negativas, exigía certezas y solo conseguía dudas. Nos miramos, conté 3 con los dedos, y a la señal pateé el panel como quien abre la cortina de un escenario. La entrada fue un poema, yo rodando hasta la consola, él atravesando la puerta principal como avalancha. La tripulación se congeló entre el instinto de correr y la parálisis del pánico. Uno intentó buscar el botón de alarma, pero la garra de mi socio descendió con suavidad sobre su hombro, como un recordatorio de que ciertas decisiones acortan la esperanza de vida. Me senté en la silla del piloto y navegué por los controles como si fueran teclas de piano. Lo bonito de las naves del Consejo es que asumen que, si estás ahí, tienes permiso. Lo que nunca imaginaron fue que un contrabandista coleccionara horas de vuelo y fugas suficientes para conocer cada debilidad como un artesano conoce sus herramientas. Cambié el rumbo con un par de gestos, borré Genna Prime y tracé la línea hacia Freeport Station. 18 horas de trayecto, anuncié con la voz más profesional del mundo, y noté que hasta el metal respiraba aliviado. La capitana chillaba motín, piratería como si fueran conjuros capaces de devolverle el mando. Le expliqué con una sonrisa que ni motín ni piratería, nunca fui su tripulación y no pensaba quedarme su nave. Simplemente resolvía un problema logístico. Y para ilustrar la lección, abrí el manifiesto de carga y lo proyecté en la pantalla central: conductos de plasma de grado militar disfrazados de equipamiento recreativo. El silencio que siguió fue más dulce que cualquier victoria física, la misma legislación que ella había usado para intentar enterrarme en un campo de trabajo ahora podía dar la vuelta y aplastarla. No necesité amenazas, bastó con señalar las líneas de su propio inventario. Mi socio gruñó en tono reflexivo, y dijo algo que resonó en la sala: los humanos no siempre usan garras, usan papeles que pesan más que espadas. Lo miré y asentí: exactamente, la pluma confisca el filo cuando sabe dónde poner la firma. La capitana empezó a temblar, no de miedo físico, sino de ese terror más profundo de ver desmoronarse todo un edificio de certezas. Preguntó, casi sin aire, si pensaba matarlos. Le contesté que no, eso sería sucio, innecesario, sobre todo, malo para mi reputación. Soy contrabandista, no pirata. Los piratas improvisan con sangre, los contrabandistas improvisamos con rutas y documentos. Introduje la nueva coordenada y la nave obedeció. El zumbido de los motores al corregir rumbo fue como una carcajada mecánica. Los ojos del navegante parpadearon con incredulidad y balbuceó: actualización de bases culturales. Le guiñé un ojo: sí, actualicen. Humanos no son ni presa ni depredador. Humanos son creativos. Y mientras la capitana se derrumbaba en silencio, comprendiendo que todo su entrenamiento no la había preparado para eso, supe que habíamos ganado no solo una nave, sino un capítulo entero en la historia no oficial de las especies. La nave había obedecido el nuevo rumbo como un perro amaestrado que descubre un amo distinto, y mientras los motores cantaban su nota constante, Freeport Station se iba dibujando en mi mente como una promesa de anonimato rentable. El puente había quedado en silencio, roto solo por el chasquido nervioso de las mandíbulas de la capitana, que ya no sabía si aferrarse a la rabia o a la incredulidad. Yo, recostado en la silla del piloto, jugueteaba con los controles como si fueran un teclado doméstico, y cada comando que aceptaba la consola era un recordatorio de que su autoridad ya no residía allí. Mi compañero, el Scarven que horas antes había sido presentado como verdugo, permanecía de pie detrás de mí, más estatua que carne, con la calma satisfecha de quien acaba de encontrar un lugar en el que su instinto no es cuestionado sino valorado. Los oficiales del puente respiraban en pequeños sorbos, sin atreverse a decidir si éramos sus captores o sus liberadores,
El caos de las alarmas falsas seguía rugiendo por las cubiertas inferiores y ese desorden era ahora nuestro aliado más fiel. Me giré hacia la capitana con el tipo de cortesía que se reserva para un cliente difícil. Le expliqué que nadie quería destruir su nave ni arruinar su carrera, que todo lo que necesitábamos era un destino alternativo, lejos de burocracias y cárceles, cerca de mercados y bolsillos llenos. Le señalé en el manifiesto el error voluntario de los conductos de plasma y le aseguré que mi discreción estaba en venta a cambio de ese pequeño cambio de coordenadas. Ella, que minutos antes había ordenado nuestra ejecución sumaria, apretaba el arma sin decidir si debía disparar, llorar o pedir consejo a un universo que ya no respondía con las mismas reglas. Fue entonces cuando Cristal habló, su voz grave llenando el puente como un tambor profundo: el humano no es presa, es líder de manada. El eco de esas palabras dejó a la tripulación clavada en su sitio, porque no había manual que contemplara que un depredador de Skarben reconociera jerarquía en otra especie. Me permití añadir, con ironía ligera, que prefería ser recordado como coordinador logístico, aunque en el fondo sabía que la etiqueta importaba menos que el resultado. El resto del viaje se convirtió en un paréntesis extraño. 18 horas de motor en ruta y de silencios prolongados en el puente, donde cada oficial evitaba mirar demasiado tiempo al humano que había tomado el control con chocolate y formularios. La capitana, antes tan rígida, se sentaba en su silla con la mirada perdida, como si intentara recomponer un rompecabezas al que le faltaban piezas esenciales. Cristal pasaba el tiempo repasando las grabaciones de los documentales terrestres en la tableta de contrabando, lanzando de vez en cuando preguntas que incomodaban a cualquiera que escuchara, que significaba exactamente que un tejón de la miel no temiera al veneno, porque un animal pequeño podía desafiar a otro 10 veces más grande. ¿Cómo era posible que los humanos llamaran mascota a lo que en su mundo sería un enemigo de por vida? Le respondía con la paciencia de un profesor, aunque en realidad me divertía ver cómo sus certezas se doblaban hasta convertirse en otra cosa. El puente entero había pasado de ser cárcel a aula, y cada respuesta era otra grieta en la muralla mental del consejo. Cuando por fin Freeport apareció en el visor, fue como una promesa cumplida, un enjambre luminoso de estructuras desiguales, módulos soldados sin simetría, luces de neón que competían entre sí por anunciar bares, talleres o habitaciones alquiladas por horas. Una estación hecha de remiendos y oportunidades, un lugar donde la legalidad era opcional y las preguntas costaban más que las respuestas. Bienvenidos a Freeport, donde tu negocio es tu negocio y tus créditos valen igual que los de todos, dijo la voz del control de tráfico, alegre como un vendedor de feria. No pude evitar sonreír, era exactamente el tipo de música que quería escuchar. La capitana me observaba como si aún esperara un giro de guión, un motín sangriento o una venganza cruel, pero yo ya me levantaba de la silla, estirando los músculos adormecidos, para dejar claro que lo nuestro era logística, no conquista. Le agradecí la hospitalidad, el paseo educativo y la oportunidad de demostrarle que la Tierra no era el jardín inofensivo que su base de datos describía, y luego me despedí con la naturalidad de quien devuelve unas llaves prestadas. Detrás de mí, Cristal ya había tomado su decisión: acompañarme. No como carcelero ni como verdugo, sino como socio. Y cuando la nave atracó en Freeport Station, entendí que lo que había empezado como una trampa se había transformado en el inicio de la sociedad de contrabando más improbable que la galaxia estaba a punto de conocer. Freeport Station olía a ozono barato, especias recalentadas y oportunidades demasiado buenas para ser honestas. El corredor principal era un carnaval de especies mezcladas, puestos de reparación improvisados y anuncios parpadeantes prometiendo desde créditos fáciles hasta cirugías dudosas. Caminábamos mi nuevo socio y yo, 9 pies de músculo escamado a mi izquierda, y la multitud se abría con instinto automático, como si detectara que lo prudente era no tropezar con nosotros. Yo sostenía la tableta con los listados de encargos, deslizándome entre ofertas sospechosas, transporte de suministros agrícolas a un planeta sin granjas, repuestos de minería hacia un cinturón que oficialmente estaba abandonado, cargamentos de herramientas educativas con el sello inconfundible de contrabando militar. Cada oferta era una invitación a la discreción, y discreción era justo lo que sabíamos vender. La capitana y su tripulación nos habían dejado ir, incrédulos,
quizá aliviados de no tener que explicar a nadie cómo un humano y un Skarben habían tomado el control de una nave de cumplimiento con una barra de chocolate y una serie de cláusulas. Ahora el rumor ya corría por los pasillos del mercado negro, un dúo improbable, un humano sin miedo y un depredador convertido en guardaespaldas, estaban buscando clientes. La mirada de Cristal iba de un puesto a otro, analizando todo como si aún esperara un enemigo emboscado. Yo, en cambio, estaba cómodo, este era mi hábitat natural, un laberinto de voces y colores donde cada esquina escondía tanto peligro como ganancia. ¿Y ahora?, me preguntó con esa voz grave que hacía vibrar los letreros de neón. Ahora buscamos a alguien con más dinero que sentido común, respondí, tocando una oferta sospechosa que ofrecía paga triple por un cargamento que nadie en su juicio aceptaría mover. Justo nuestro estilo. Me hizo gracia ver cómo las especies nos miraban de reojo, susurrando entre sí. Algunos veían a Cristal y pensaban que yo era su prisionero. Otros veían que yo marcaba el rumbo y pensaban que era yo quien lo había domesticado. La verdad estaba en algún punto intermedio, ninguno de los dos seguía el guión esperado, y eso era lo que nos daba ventaja. Caminábamos como socios, no como amo y bestia. En su mundo, compartir alimento significaba pacto. En el mío, significaba amistad. Y ahora, en este mercado que parecía un corazón latiendo de contrabando y mentiras, significaba negocio. Cuando por fin marqué el contrato que pedía suministros agrícolas hacia un sistema que jamás había olido una semilla, supe que la galaxia acababa de abrirnos la primera puerta. Y que, a partir de ese momento, cada barrera que intentara cerrarse frente a nosotros se iba a encontrar con lo que más temía el Consejo, un humano que se niega a aceptar un no y un depredador que decidió llamarlo líder de su manada. 3 meses después, la rutina del contrabando se había convertido en una coreografía tan precisa como peligrosa. El Lucky Strike, nuestra nave recién adquirida, oxidada en las juntas pero ágil en el hiperespacio, vibraba con cada salto como si compartiera nuestro entusiasmo por seguir existiendo. La bodega rebosaba de cargamentos con etiquetas falsas, fertilizante que pesaba como rifles, suministros médicos con la forma inconfundible de granadas, instrumentos de laboratorio que latían como generadores de plasma. Era el idioma secreto del comercio fuera de la ley, y Cristal lo aprendía con la rapidez con la que un depredador reconoce el olor de una presa. Yo le enseñaba los matices, cuando aceptar un pago por adelantado, cuando sospechar de un cliente demasiado sonriente, cuando exigir que el contrato viniera con cláusulas de silencio. Él escuchaba con esa calma que parecía dormida, pero que yo sabía que era cálculo puro. Nuestra reputación se propagaba como un incendio en un campo seco. Los corredores de Freeport hablaban de un humano y un Skarben que habían tomado una nave del Consejo con chocolate, documentales y papeleo. Los chismosos inflaban los detalles, los crédulos lo repetían, y de pronto éramos leyenda en miniatura. Eso tenía ventajas. Los clientes nos buscaban, los competidores nos respetaban. Pero también traía miradas demasiado atentas. El Consejo no tardó en reaccionar. Cristal interceptó una transmisión oficial, su voz grave leyendo en alto lo que parecía una mezcla de advertencia y confesión. Nuevas directrices sobre prisioneros humanos, mantenerlos en celdas individuales, reforzar protocolos, instruir al personal en psicología atípica de detenidos. Me reí hasta que me dolieron las costillas. Psicología atípica. Así llamaban a la terquedad, a la improvisación, a la costumbre de hacer lo imposible solo porque alguien había dicho que no se podía. Él continuó leyendo, actualización de la base de datos, Homo sapiens, nivel de amenaza impredecible, comportamiento no estándar, resolución de problemas altamente adaptativa, no subestimar bajo ninguna circunstancia. Era casi poético. Mejor que lo de granjeros de tierra inofensiva. Me recliné en la silla del piloto, viendo las estrellas alargarse en el túnel de hiperespacio, y le dije que todavía no entendían nada. Seguían pensando en términos de fuerte y débil, de presa y cazador. No habían captado lo esencial. Los humanos no somos ninguna de esas categorías, somos lo que haga falta para sobrevivir. Ponernos en una celda y encontraremos la cerradura. Ponernos en un mundo hostil y lo llamaremos hogar. Lanzarnos a los colmillos de un depredador y terminaremos compartiendo con él un negocio. Cristal asintió lentamente,
como si cada palabra fuera una piedra que añadía a la nueva estructura de su mundo. Y entonces, en medio de ese silencio cómodo, lanzó su risa de avalancha. Dijo que estaba muy contento de que hubiera aceptado su protección aquella primera noche. Yo respondí que lo que había aceptado era compartir una barra de chocolate. Pero los dos sabíamos que aquello se había convertido en algo mucho más grande, una alianza que hacía temblar a un consejo entero. El hiperespacio se extendía ante nosotros como un río de fuego líquido, un túnel sin principio ni final que envolvía el casco del Lucky Strike y lo hacía vibrar como si la nave entera fuese un instrumento de cuerdas gigantesco tocado por manos invisibles. Yo estaba hundido en el asiento del piloto con las piernas estiradas y los brazos cruzados detrás de la cabeza, aparentando calma, aunque por dentro tenía la mente trabajando como un enjambre de abejas en plena temporada. La tableta flotaba en el aire gracias al pequeño campo magnético del tablero, y sobre la pantalla desfilaban los contratos que Freeport Station había puesto a disposición de aquellos a los que la ley prefería no mirar demasiado de cerca. Casi todos eran sospechosos, la mayoría eran peligrosos, y exactamente por eso me resultaban atractivos. Krixtal, a mi derecha, ocupaba más espacio del que la cabina podía ofrecerle. Su cuerpo inmenso estaba encogido con una paciencia poco natural para alguien de su tamaño, y sin embargo la incomodidad física parecía no afectarle. Sus ojos amarillos, fijos en el túnel de luz, eran como faros antiguos intentando descifrar un océano desconocido. Había permanecido en silencio durante horas, tan quieto que casi parecía una estatua tallada en obsidiana, hasta que finalmente habló. Su voz, grave como un derrumbe de rocas, me arrancó de mis cálculos. Jake Morrison, dijo, pronunciando mi nombre con esa cadencia lenta que usaba cuando estaba a punto de hacer una pregunta importante, todavía no entiendo. Has dicho que los humanos no sois presas ni depredadores, que sois algo distinto. ¿Qué es lo que el Consejo no comprende de tu especie? No respondí de inmediato. Tomé aire, lo solté despacio, y me permití una sonrisa que no era de burla, sino de complicidad. Giré un poco el asiento para mirarlo directamente y le contesté que el error del Consejo era creer que lo temible de los humanos era nuestra violencia, nuestra imprevisibilidad o nuestra obstinación para desafiar jerarquías. Eso, le dije, es apenas la superficie. Lo que realmente no entienden, lo que los ciega porque jamás lo han visto en ninguna otra especie, es nuestra capacidad de adaptación. Él inclinó la cabeza, como si mis palabras fueran un pedazo de carne difícil de masticar, y me invitó con un gesto a continuar. Así que se lo expliqué como tantas veces me había explicado a mí mismo, como una historia que se cuenta al borde del fuego. Le hablé de que no somos una especie que acepte papeles fijos. Que podemos nacer en un desierto, en una jungla, en una tundra, y aprenderemos a sobrevivir en cada uno de esos infiernos. Que podemos ser encerrados en jaulas, y tarde o temprano aprenderemos a abrir la cerradura, a usar el metal contra sus dueños, a hacer herramientas con lo que otros consideran basura. Que podemos ser arrojados a los colmillos de un depredador, y en lugar de morir nos levantamos, lo miramos a los ojos y lo convertimos en aliado. Que podemos vivir rodeados de tormentas, de volcanes, de mares que tragan barcos enteros, y no solo resistimos, prosperamos, construimos ciudades, levantamos imperios, escribimos canciones. Mientras hablaba veía cómo sus pupilas se estrechaban, cómo su respiración se volvía más lenta, como si cada frase se hundiera en él con el peso de un planeta. En mi mundo, murmuró, los depredadores son depredadores, y las presas son presas. Es un orden simple, claro. Nadie lo cuestiona. Yo asentí. Ahí está la diferencia. Nosotros nunca aceptamos un orden simple. Nos dicen que algo es imposible y lo tomamos como un reto personal. Nos dicen que no podemos cruzar un océano y construimos barcos. Nos dicen que no podemos volar y construimos alas de metal. Nos dicen que no podemos salir de nuestro planeta y construimos cohetes. No nos detenemos porque alguien diga que no. Es casi una enfermedad, una compulsión. No sabemos aceptar límites. Krixtal se inclinó hacia mí, su sombra oscureciendo los indicadores del tablero. Eso es, locura. Su voz sonaba más asombrada que condenatoria. Yo me reí, un poco cansado, un poco orgulloso. Exactamente. Una locura muy útil.
Entonces le conté algo que nunca le había dicho. Le hablé de la Tierra, de sus océanos envenenados, de sus desiertos ardientes, de sus glaciares traicioneros, de sus bosques que esconden miles de formas de muerte diminuta. Le hablé de animales que cazan en manada y de otros que cazan solos, de insectos que matan con una picadura, de bacterias invisibles que tumban ejércitos enteros. Le mostré con palabras el rostro de un planeta que nunca dio tregua a sus habitantes, y cómo, a pesar de todo, seguimos ahí, seguimos llamándolo hogar. Nosotros no buscamos lugares seguros, concluí, aprendimos a prosperar en el peligro. Y cuanto más peligro, más creativos nos volvemos. El Skarben permaneció callado largo rato. Sus ojos se habían suavizado, como si la luz del hiperespacio se reflejara ahora en un lago en calma en lugar de en un filo. De repente, rió. Fue una risa breve, áspera, como el eco de un trueno lejano, pero auténtica. Nunca imaginé que un pedazo de chocolate pudiera cambiar mi destino, dijo, recordando la primera noche en la celda. Yo me encogí de hombros, fingiendo modestia. Yo tampoco pensé que terminaría con un socio de 9 pies al que todos llaman monstruo. El resto del viaje transcurrió en un silencio cómodo, pero no era un silencio vacío. Era el silencio de dos seres que ya no necesitaban probarse nada, que habían entendido que la alianza entre nosotros no era casualidad ni accidente, sino consecuencia natural de esa capacidad humana de tomar lo imposible y moldearlo hasta hacerlo cotidiano. El Lucky Strike avanzaba estable, los indicadores verdes, y yo repasaba el nuevo contrato en la tableta: transporte de equipo científico a una estación en el borde exterior, paga generosa, bonus por discreción. Todo en ese anuncio gritaba ilegal, y sin embargo lo acepté porque era exactamente lo que sabíamos manejar. ¿Qué hará el Consejo cuando se enteren de esto?, preguntó Cristal sin apartar la vista del túnel de luz. Lo mismo que siempre hacen, respondí: redactar nuevos protocolos, añadir advertencias en sus bases de datos, inventar más reglas. Y ninguna servirá, porque lo que no entienden es que no hay manual que pueda detenernos. Si nos ponen en una celda, la abrimos. Si nos ponen en un mundo hostil, lo convertimos en casa. Si nos ponen frente a un enemigo, lo convertimos en socio. No hay categoría para eso. El Skarben ladeó la cabeza, reflexionando. Ellos creen haberos encerrado en su universo, en sus reglas. Pero en realidad, lo miré con una sonrisa lenta. En realidad son ellos los que están atrapados con nosotros. Él soltó una carcajada profunda, tan fuerte que hizo vibrar los paneles. La nave pareció unirse al eco de su risa, como si el propio casco se alegrara de nuestro descubrimiento. Y mientras el hiperespacio se desplegaba ante nosotros, infinito y resplandeciente, supe que la verdadera historia apenas comenzaba, que cada contrato aceptado, cada planeta visitado, cada trampa burlada, iba a ser un capítulo más en el manual que la galaxia tendría que escribir a regañadientes sobre los humanos, no presas, no depredadores, sino la especie que nunca se resigna.